Buenas noches, somos el grupo de gestión administrativa, ficha 631156. Hoy venimos a hablar de las tecnologías integradas de Internet, el protocolo de transmisión de datos. El grupo está compuesto por Sami Gantiva, Eliana Valdés, José Castro, Caro León y quien les habla, Mayra Arboleda. Buenas noches, les voy a hablar de protocolo, que es un método estándar que permite la comunicación entre procesos. Es un conjunto de reglas y procedimientos que deben respetarse para el envío y recepción de datos a través de una red. El protocolo de Internet es un método de transmisión de datos por una red. Los datos que se envían se dividen en paquetes individuales y completamente independientes. Cada ordenador de Internet tiene como mínimo una dirección que lo identifica de forma exclusiva y lo distingue de todos los demás. Y cada paquete de datos contiene la dirección del emisor y la del receptor. El protocolo define como los datos en paquetes, cada paquete codificado con una dirección IP y varios paquetes constituyen un solo mensaje. Esos paquetes viajan a través del Internet por rutas distintas para llegar en orden a su destino. Estos son algunos de los protocolos: el ADP, protocolo de recepción de direcciones; TTP, protocolo de transferencia de archivos; HTTP, protocolo de transferencia de hipertextos; POP, protocolo de oficina postal; SMTP, protocolo de transferencia simple de correo; Telnet, para acceder a equipos remotos. Transmisión de datos redes. El desarrollo de las redes informáticas posibilitó su red mutua y finalmente la existencia del Internet, una red de redes gracias a la cual una computadora puede intercambiar fácilmente información con otras situadas a regiones lejanas del planeta. La información a la que se accede a través del Internet combina el texto con la imagen y el sonido, o sea, es decir, se trata de una información multimedia, una forma de comunicación que está conociendo un enorme desarrollo gracias a la generalización de computadores personales destacados en hardware y software necesarios. Transmisión de datos. La evolución de la tecnología de los computadores es la tendencia a la modularidad. Los elementos básicos de una computadora coinciden cada vez más como unidades dotadas de autonomía, con posibilidad de comunicación con otras computadoras o con bancos de datos. Bueno, continuando, tipos de conexión. Tenemos el tipo de conexión directa, que es este tipo de conexión que se le llama transferencia de datos online. Las informaciones digitales codificadas fluyen directamente desde una computadora hacia otra, sin ser transferida a ningún soporte intermedio. Tenemos a media distancia, que es conocida como conexión offline. La información digital codificada se graba en un soporte magnético o en una ficha perforada y se envía al centro de procesos de datos, donde será tratada por una unidad central, un host. La tenemos también a gran distancia, que es con redes de transferencia de datos, de interfaces, series, modem. Se consigue transferencia de información a grandes distancias. La transmisión de datos. Las redes constan de dos o más computadores conectados entre sí y permiten compartir recursos e información. La información por compartir suele consistir en archivos y datos. Los recursos son los dispositivos o las áreas de almacenamiento de datos de una computadora, compartida por otra mediante la red. La estructura de redes. Están formadas por conexiones entre grupos de computadoras y dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de información. Los diferentes computadoras se denominan estaciones de trabajo y se comunican entre sí a través de un cable o línea telefónica conectada a los servidores. Estructura de cable trenzado. El cable está compuesto por un conductor interno, que es el de alambre electrolítico, reconocido, de tipo circular, aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de la aislación coloreada existe otra capa de aislación, también de polietileno, que contiene en su composición una sustancia antioxidante para evitar la corrosión del cable. Para las redes locales, los colores estandarizados son naranja, blanco, naranja; verde, blanco, verde; blanco, azul, azul; blanco, marrón, marrón. Cable par trenzado apantallado STP. En este tipo de cable, cada par va cubierto por una malla conductora que actúa de apantallada frente a interferencias de ruido y
empleado generalmente en las instalaciones de procesos de datos por su capacidad y sus buenas características contra las radiaciones electromagnéticas. Pero el inconveniente es que un cable robusto, caro y difícil de instalar. El cable de par trenzado con pantalla global FTP, sus pares no están apantallados, pero sí dispone de una pantalla global para mejorar su nivel de protección ante interferencias externas. Cable par trenzado no apantallado UTP. Hasta ahora ha sido mejor aceptado por su costo, accesibilidad y fácil instalación. Sus dos alambres de cobre torcidos aislados con plástico PVC han demostrado un buen desempeño en las aplicaciones de hoy. El cable coaxial. El cable coaxial tenía una gran utilidad en sus inicios por su propiedad idónea de transmisión de voz, audio y video, además de textos e imágenes. Continuando con el tema, voy a hablarles sobre componentes de una red. La estructura de las redes está formada por conexiones entre grupos de computadoras y dispositivos asociados que permiten a los usuarios la transferencia electrónica de la información. La red de un área local, representada en la parte izquierda, es un ejemplo de la configuración utilizada en muchas oficinas y empresas. El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información como archivos gráficos o videos y recursos como impresoras o unidades de disco. El software de red consiste en programas informáticos que establecen protocolos o normas para que las computadoras se comuniquen entre sí. Estos protocolos se aplican enviando y recibiendo grupos de datos formateados denominados paquetes. Los protocolos indican cómo efectuar la conexión lógica entre las aplicaciones de la red, dirigir el movimiento de paquetes a través de la red física y minimizar las posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente. Hardware de red. Está formado por los componentes materiales que unen las computadoras. Los componentes importantes son los medios de transmisión que transportan las señales de los ordenadores, típicamente cables o fibras ópticas, y el adaptador de red que permite acceder al medio material que conecta a los ordenadores, recibir paquetes desde el software de red y transmitir instrucciones y peticiones a otras computadoras. Conexión de red, conexiones físicas, que permiten a los ordenadores transmitir y recibir señales directamente. Están definidas por el medio empleado para transmitir la señal, por la disposición geométrica de los ordenadores y por el método usado para compartir información. Conexiones lógicas o virtuales. Permiten intercambiar información a las aplicaciones informáticas, creadas por los protocolos de red y permiten compartir datos a través de la red entre aplicaciones correspondientes a los ordenadores de distintos tipos. Tipos de red. Redes de área local. Es un sistema de comunicaciones de alta velocidad que conecta microcomputadoras, computadoras o periféricos que se encuentran cercanos, por lo general dentro del mismo edificio. Redes de área amplia, que abarca varias ubicaciones físicas, proveyendo servicio a una zona, un país, incluso varios continentes. Es cualquier red que une varias redes locales, llamadas LAN, por lo que, como decía mi compañero, una LAN es una conexión interna. Estas suelen estar formadas por grupos de ordenadores, pero también pueden incluir impresoras o dispositivos de almacenamiento de datos como unidades de disco duro. También pueden efectuarse conexiones inalámbricas empleando transmisiones de infrarrojo o rayos frecuencia. Las redes emplean protocolos o reglas para intercambiar información a través de una única conexión compartida. Estos protocolos impiden a una coalición de datos provocadas por la transmisión simultánea entre dos o más computadoras. La conexión externa son las conexiones que unen la LAN con recursos externos, como otras LAN o una base de datos remota. Se denominan puentes, reencaminadores y pasarelas. Un puente crea una LAN extendida transmitiendo información entre datos de dos o más LAN. Un camino de dispositivo intermedio que conecta una LAN con otra LAN mayor con una WAN, interpretando la información del protocolo y enviando selectivamente paquetes de datos a distintas conexiones de LAN o WAN a través de la vía más eficiente disponible. Una puerta conecta redes que emplean distintos protocolos de comunicación y
traduce entre los mismos. Como podemos ver en la imagen, están las tipologías de redes las más usadas. Está el bus, que se conectan todos los computadores en línea, la conexión va en línea recta. Está la estrella, que parte desde el dispositivo hacia diferentes lugares en los que se pueden conectar la red. Y está el anillo, que es en forma circular. La más recomendada es la estrella porque si llega a haber una interfase que no esté comunicando bien, no impide que la comunicación llegue hasta los otros. La del bus, si se llega a ver un problema entre la red, si llega hasta donde el mensaje y la red funcionó, no llega a los otros equipos. Y el anillo es lo mismo que la bus. El modem es otro de los periféricos que con el tiempo se ha convertido en indispensable, y pocos son los modelos de ordenadores que no están conectados en red que lo incorporen. Su gran utilización viene dada básicamente por dos motivos: Internet y el fax, aunque también le podemos dar otros usos como son la utilización como contestador automático, incluso con funciones de centralizar o para conectar redes local de nuestra oficina con el centro de nuestra empresa. Bueno, continuamos con los modem. Hace referencia a que lo primero que hay que dejar claro es que los modem se utilizan con líneas analógicas, ya que su propio nombre indica su principal función. ¿Qué nos quiere decir? Que es la que modula la señal digital proveniente de nuestro ordenador y la convierte de una forma de onda que sea asimilable por dicho tipo de líneas. Modulación por amplitud a cada valor de la señal de entrada. Se le hace corresponder un valor distinto de la amplitud de la onda portadora. La modulación por frecuencia consiste en variar la frecuencia de la portadora en la función de la señal de entrada, manteniendo la misma amplitud. Modulación por fase, variación de la fase de la portadora, normalmente por 180 grados en función de la señal de entrada. Tenemos el modem serie externa. Desde el punto de vista de su aspecto físico, los modems internos son placas de circuito impreso que se instalan dentro del ordenador. Para instalar un modem interno hay que abrir el ordenador y acceder a su interior. Los modems externos son pequeñas cajas que se conectan al puerto serie del ordenador, a la red telefónica fija y a la red eléctrica a través de un alimentador. Tenemos las ventajas. No ocupa ninguna ranura de expansión, lo que es adecuado para ordenadores con nulas o pocas posibilidades de ampliación. También se utilizan los recursos del propio puerto serie al que están conectados. Disponen de indicadores luminosos que nos informan del estado de la conexión y del propio modem. Se pueden reiniciar sin necesidad de hacerle un reset al ordenador o simplemente apagar cuando no lo vamos a utilizar. Por último, algunos modelos externos implementan botoncitos adicionales para subir o bajar el volumen del altavoz. El modem interno, en este tipo de configuración normalmente encontramos modelos de baja gama y presentaciones recortadas, como ocurre en el caso de los Weak Modem, también llamados Soft Modem o HSP. Sin embargo, esto no es más que una estrategia de los fabricantes, debido a que este tipo de modem suele resultar más económicos que los externos. Las ventajas: no necesitan una fuente de alimentación externa y no ocupan lugar en nuestro escritorio. No ocupan ninguno de los puertos series existentes en nuestra máquina, y en máquinas muy antiguas no hay que preocuparse de posibles problemas en la velocidad de transferencia. Tenemos también el modem USB. Este tipo de configuración es la reciente dentro del mundo de los modem. La principal ventaja la tenemos en el propio método de conexión. Respecto al modelo externo, para puertos serie tiene la ventaja que no hay que preocuparse por la velocidad de conexión. Ventajas: tenemos que solo utilizan los recursos del propio USB, suelen disponer de indicadores luminosos, algunos modelos disponen de un interruptor. Una ventaja sobre los modems externos serie es que no precisan de una limitación externa. Con eso damos por terminado el tema. Muchas gracias.